¿Qué tal? Buenas tardes. Estamos en un nuevo espacio de Para Entender. Hoy nos acompaña Alberto Cruces, profesor de la Universidad Católica, profesor de Derecho Constitucional. ¿Y por qué nos acompaña Alberto? Pues porque lo que queremos entender es en qué consiste la cuestión de confianza. Este jueves, el gabinete Bellido, esperemos que siga siendo él, irá al Congreso a pedir la confianza. Alberto, ¿qué significa que un gabinete vaya a pedir la confianza al Congreso? La cuestión de confianza es el acto por el cual el Consejo de Ministros, que es nombrado por el presidente, eh, busca el respaldo político de las fuerzas que están representadas en el Congreso. Eso en realidad se puede hacer en dos momentos o de dos formas, ¿no? Hay una que es la que tal vez algunos recordemos, que nos acordamos de Salvador del Solar, ¿no? Cuando dice, cuestión de confianza, que es cuando la hace respecto de una política o de un proyecto de ley en específico, pero lo que estamos discutiendo esta vez es una cuestión de confianza distinta, que es la que se da al inicio del gobierno. Cuando se nombra al gabinete, la Constitución dice que el gabinete recién nombrado tiene que ir al Congreso a buscar ese respaldo político y lo hace también a través de este mecanismo de la cuestión de confianza, donde tiene que obtener una votación favorable de las fuerzas que están allí. Es decir, tiene que negociar y obtener ese respaldo en las políticas que el gobierno, el nuevo gobierno quiere impulsar. O sea, es decir, el gabinete, con el presidente del Consejo de Ministros a la cabeza, irá al Pleno, expondrá su política y luego vendrá la votación de la cuestión de confianza. ¿Qué votación, cuántos votos a favor tiene que tener el gabinete para obtener la confianza? En principio, la votación es de una mayoría simple. Tiene que recibir más votos a favor que en contra. Es lo Nada básico. más. En principio, acá viene la complicación. El tema es que hay una interpretación que se ha hecho por la cual hay la posibilidad de que haya más votos en abstención que a favor o en contra. Es decir, haya más congresistas que simplemente decidan no pronunciarse y no, o sea, no apoyar ni denegar, simplemente no pronunciarse. Y cuando estos votos sean más que los votos a favor o en contra individualmente considerados, se considera que entramos en una especie de limbo. Es decir, no hay una decisión. La decisión es no decidir. Y eso pues puede generar una crisis política porque no se está concediendo el respaldo al gabinete, tampoco lo está rechazando, y eso pues va a implicar que seguramente el presidente se involucre más directamente en la decisión, que se abra una serie de negociaciones para lograr o no esa votación a favor o en contra, ¿no? Me contabas, Alberto, que esto sucedió con Ana Jara cuando fue en un momento determinado a pedir la confianza al Congreso. Entonces entra si los votos en abstención son más que los de a favor o los de en contra por separado, no sumados, sino por separado, Ujú. se entra en este limbo que lo que implica es renegociar. Hay tiempos establecidos de en cuántos días, semanas debe volver el gabinete a solicitar la confianza al Congreso. Mira, en realidad no. El plazo que está establecido en el reglamento es para la votación inicial. Es decir, una vez que ya el gabinete se va a presentar, se acuerda en este caso con la presidenta del Congreso la fecha, que es para este jueves, lo que dice el reglamento es que luego de la exposición, porque hay que hacer una exposición, ¿no? No es simplemente el voto, hay que exponer la política de gobierno, luego de esto se puede votar ese mismo día o en una sesión distinta. Es decir, tiene que culminar la sesión y hasta en una siguiente, que podría ser, digamos, el siguiente jueves o en una fecha anterior, dependiendo a cómo se quede, ¿no? Entonces, ahí hay un margen, ¿no? Otra cosa que podría pasar es que vayan a un cuarto intermedio o suspendan la sesión y esta continúe pues el viernes o el sábado, ¿no? Entonces, hay un margen ahí de tiempo para negociar, pero tampoco esto se puede extender indefinidamente, ¿no? Porque finalmente el efecto que se lograría es que estemos con un gobierno sin confianza política, ¿no?
que es de lo peor que puede pasar en un escenario de inestabilidad como el que ya estamos. Claro, en un gobierno que no puede gobernar, nos enfrentaríamos a eso, ¿cierto? Sí, Ahora, ojo que los efectos de lo que hacen los ministros se mantienen, no es que se vuelva todo nulo, ese no es el sentido, sino es la responsabilidad política. Todo lo que han hecho los ministros hasta este momento es completamente legal y sigue teniendo efectos. Esto solamente es importante para efectos de la responsabilidad política. Lo que sí pasa si se la rechazan es que tienen que renunciar, pero hacia atrás todo se mantiene, ¿no? Para estar claros con eso. claro, pero aunque se mantenga el hecho de entrar en un limbo, la posibilidad de entrar en un limbo, hace también que no solo los ministros, sino toda la gente que está debajo de en los ministerios se retrotraiga y no tome decisiones justamente por el miedo a que no puede haber Sí, no puede no haber un apoyo político, ¿cierto? sí, claro, es cualquiera de nosotros, ¿no? Si sabemos que nuestro jefe se podría ir mañana, bueno, de repente espero al siguiente, ¿no? Porque ¿para qué voy a tomar decisiones ahorita si mañana viene otro jefe y me dice haga lo contrario? Entonces, eso es lo Claro. que está pasando en el Estado. Ahora, hemos hablado de la posibilidad de que se le dé, por una mayoría simple, mayor que el voto en abstención. También nos has contado qué pasaría si hubiese más voto en abstención. Pero ¿qué pasa si el Congreso le niega la confianza? Si el Congreso niega la confianza de frente al gabinete, porque hay más votos en contra que a favor y abstenciones, tiene que renunciar todo el gabinete. Básicamente el presidente del Consejo de Ministros tiene que nombrarse uno nuevo. Este otro nuevo presidente del Consejo de Ministros puede volver a llamar a alguno de los ministros del anterior gabinete Ujú. y vuelve otra vez a pedir la confianza al Congreso. ¿Cuántas veces tiene el Congreso que decirle no a un gabinete para que el presidente pueda tomar la decisión de cerrar el Dos Congreso? veces, dos veces. En nuestra Constitución está establecido que ante la caída, ¿no?, de un gabinete, lo que los constitucionalistas le llamamos la crisis total del gabinete, porque formalmente quien presenta esta cuestión de confianza es el presidente del Consejo de Ministros, pero como supuestamente, de acuerdo a la Constitución, el presidente del Consejo de Ministros es el que ha llamado a cada uno de los ministros, sabemos que en la realidad no siempre sucede así, pero según la Constitución esto es lo que debería suceder. Todos responden a él. Entonces, si cae el presidente, caen todos. Si eso sucede dos veces en un gobierno, eso le da la posibilidad, no es que tenga que hacerlo obligatoriamente, al presidente de disolver el Congreso, ¿no?, que es el escenario con el que vivimos con Con Vizcarra. Martín Vizcarra, ¿no? Claro, Sí. hay que entender que le da la posibilidad, no es un imperativo, Ujú. ¿no? Sí, Porque el presidente del gobierno podría volver a convocar a un nuevo presidente del Consejo de Ministros y él podría ir al Congreso. claro, que de hecho, o sea, la Constitución deja la puerta abierta y dice puede, porque precisamente si buscara ante ese impasse y el costo político de disolver un Congreso, que no es poco, puede siempre el presidente tener la opción de buscar un nuevo gabinete de consenso, conversando con las otras fuerzas políticas y llegar a no tener que disolver el Congreso, ¿no? Que es el botón nuclear, ¿no? Como siempre le llamamos, ¿no? Ahora, lo que parece que va a suceder es que, bueno, se comenta mucho, habrá que esperar al jueves, que quizás hay un cambio en el presidente, en la presidencia del Consejo de Ministros, que el señor Bellido quizás no encabece, haya un recambio ahí y también en otros ministros antes de solicitar la confianza. Parece que lo que va a suceder es que se le va a dar el voto de confianza, que el Congreso le va a dar el voto de confianza al gabinete, eh, pero luego bueno, ya empezó, ya cayó un ministro, cayó Héctor Béjar, porque ya había una amenaza de interpelación y seguramente de posterior censura, pero lo que aparentemente va a suceder, si no hay cambios también en ese gabinete que va a pedir la confianza, es que se le van a dar y luego va a empezar, como si fueran patos de feria,
a caer ministros y a llamar a ministros a interpelación. El Congreso puede interpelar, porque es una facultad del Congreso, además Sí. marca la separación de poderes, puede interpelar a todos los ministros que quiera, pero puede censurar a todos los ministros que quiera y esto no genera una crisis política. No tiene límite. Jurídicamente no tiene límite y lo puede hacer. Hay que tomar en cuenta, y a veces esto es importante y mucha gente se olvida, que estas herramientas constitucionales son muchas veces son el último recurso o deben ser utilizadas con mucha inteligencia política, porque a veces se olvida de que el hecho de ser un Congreso que censura mucho, también es un costo político para el Congreso. Entonces las herramientas están diseñadas para eso. Un Congreso que se dedica a censurar perfectamente puede ser percibido por la población como un Congreso obstruccionista, ¿no? Y eso también puede tener unas consecuencias que de repente algunos actores políticos no están midiendo, ¿no? Pero jurídicamente sí lo puede hacer indefinidamente, ¿no? Podría ir uno tras uno y la censura no requiere ninguna justificación. La censura es una figura abierta de control político y en el caso de Béjar, por ejemplo, ¿no? Se hablaba, no se dio la censura, pero si se hubiera dado, curiosamente se estaba dando sobre declaraciones antes de ser funcionario público. Y eso, esto no es como, no son los mismos criterios que para otras instituciones. Esto es eminentemente político. Entonces la censura no importa que sea antes o sea durante el cargo. Lo que importa es la confianza que le da el Parlamento a un ministro. ¿Algo más que deberíamos saber sobre la cuestión de confianza, Alberto, que sea importante que sepamos? Bueno, habría que echar mucho ojo a los proyectos que se están discutiendo mañana. Hay sesión de la Comisión de Constitución y ya se van a discutir algunos proyectos de desarrollo de la cuestión de confianza a través de leyes, lo cual es, creo yo, inconstitucional. Por medio de una ley, una ley simple, ni siquiera una ley orgánica, no debería poderse modificar las armas del otro poder, ¿no? Si esto es como una suerte de guerra, lo que yo estaría haciendo, modificando una ley, es decir, mediante o por un acuerdo mío, le modifico las armas con las que la otra parte se puede defender, ¿no? Y eso sí es una ruptura del principio de separación de poderes. Entonces hay que tener mucho cuidado en el Congreso en estos días que se está discutiendo la posibilidad de cambiar estas potestades y restarle poder al Ejecutivo, ¿no? Este es un análisis que perfectamente se puede hacer, pero tiene que hacerse mirando a las dos partes que están en juego, no solamente a una. ¿Y quién podría hacer esos cambios? Porque, claro, lo que me estás diciendo es que el Congreso no puede ser juez y parte, es decir, o sea, yo mismo debilito al contrincante, ¿no? Digamos. Claro, Y yo sí, me rearmo, ¿no? O sea, sí. hago más fuertes mis figuras para poder vacar al presidente o interpelar y censurar a los ministros, y también decido que el presidente no puede atacarme, valga el término, ¿no? Ujú. Entonces, ¿quién sería el llamado a hacer estos cambios en este tipo de figuras constitucionales? Sería el mismo Congreso, pero a través de un cambio en la Constitución, ¿no? Lo que requeriría sería un cambio constitucional, que sería la forma más abierta, más limpia, con el consenso adecuado para realizar este tipo de cambios, ¿no? No es la primera vez que se ha intentado. En el Congreso anterior, Alianza por el Progreso lo intentó y fracasó, ¿no? No obtuvieron el consenso adecuado, ¿no? Porque justamente son temas que a todos los partidos les atañen, ¿no? O sea, mañana cualquiera de ellos podría ser gobierno y claro, no le conviene tener herramientas totalmente en contra, ¿no? Entonces tiene que buscarse un balance, ¿no? Nadie está en contra o creo que la mayoría de especialistas no estamos en contra de que se reformen algunas de estas herramientas, pero hay que hacerlo pensando en el sistema, ¿no? No solamente en la coyuntura actual. Claro, no hacer la política del perdigonazo o de la venganza, sino mirar más allá, ¿cierto? Ujú, tal cual. Bueno, pues muchas gracias
por, en confianza, habernos explicado de manera breve, pero no por ello superficial, en qué consiste la cuestión de confianza y de lo que tenemos, a lo que tenemos que mirar y lo que tenemos que estar vigilantes y alerta, ¿no? Es más Así es. que una votación en el Congreso, ¿no? Un gusto, Alberto, y muchísimas gracias. Gracias a ti, Anuska.